Muy buenas tardes, es un privilegio poder saludarles en esta tarde de sábado y una inmensa alegría que podamos reabrir nuestro templo para volver a reunirnos. Estuvimos cerrados por cerca de 15 o 20 días por causa de casos de enfermedad que teníamos acá, pero gracias a Dios el Señor ha puesto su mano y ha sanado a un grupo grande de hermanos. Todavía estamos orando por uno de ellos, pero gracias a Dios ya abrieron las puertas del templo para continuar estudiando. Damos gracias a Dios por la presencia de los hermanos que están acá y también los que nos siguen a través de la internet. Hoy tenemos una meditación interesante. Vamos a hablar un poco acerca de salud hoy, porque nos ha afectado la salud realmente fuertemente en estos días. Y el título de esta meditación pudiera ser ¿qué hacer cuando lo he dado todo y el problema sigue? Pero antes de abrir nuestras Biblias, vamos a tener unas palabras de oración. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio que tenemos a Dios y recibir la fuerza, el conocimiento necesario para que nuestras vidas sean transformadas, para ser sostenidos por el poder de Dios, para que su palabra maravillosa nos consuele y nos sostenga en este tiempo difícil. Te damos gracias, Padre, por las personas ya recuperadas. Te damos gracias, Dios mío, por los hermanos y amigos que están a través del internet conectándose con nosotros. Te pedimos, Padre, en esta hora que de manera especial seas tú quien nos des el estudio y seas tú quien nos prepare y nos capacites para tener un encuentro especial contigo. Déjanos contemplar tu gloria en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un texto muy delicado en la Biblia que vamos a leerlo. El tema de hoy va a tratar acerca de salud. Pero estos textos que vamos a leer ahora para empezar, son bien delicados, pero no vamos a tocar el tema de por qué están escritos y qué significan. Vamos nada más que a leerlo para entrar en contexto con lo que vamos a estudiar. En el libro de Levítico, en el capítulo 15 y a partir del verso 25 dice así: y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que duerme, todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Son uno de los textos más fuertes de la Biblia acerca de las leyes, acerca de lo inmundo. Pero ya les dije, no vamos a explicarlo hoy, solamente vamos a entrar, lo vamos a usar para entrar en contexto de lo que vamos a estudiar en esta tarde. Así que vamos ahora al capítulo 5 de San Marcos, donde vamos a estudiar esta historia tremenda en la que Jesús cruza al otro lado del lago y se encuentra con una multitud y comienza a estudiar. Y ahora viene una persona muy especial, importante entre los judíos, y le pide que por favor vaya a su casa para sanar su niña, porque su niña está agonizando, se está muriendo la niña,
Y la historia que vamos a estudiar en este día es precisamente cuando Jesús va de camino desde el punto donde se encontraba allí junto a la playa estudiando con la multitud hasta la casa de este líder a sanar su niña, a la casa de Jairo, y el encuentro que tiene con una mujer en el camino. Hay algo interesante, y es que precisamente esta historia aparece en Marcos 5 del 21 al 33, la que vamos a estudiar ahora. Pero vamos a concentrarnos en el versículo 25 y 26. Jesús ya va de camino hacia la casa de Jairo y la multitud continúa con él y lo aprietan y quieren seguir escuchando de él y se van junto con él para que él siga instruyéndoles en el camino y quizás allá en la casa de Jairo, después que termine su servicio a este noble pues, que le ha invitado. Pero en el versículo 25 y 26 nos habla un poco acerca de esta mujer. Dice allí en el versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Vamos a detenernos un momento aquí para analizar el problema de esta pobre mujer. Esta pobre mujer tenía una enfermedad semejante a la que se anunciaba en el libro de Levítico y que leímos ahora mismo para entrar en contexto. La leímos precisamente para que entiendas cuál es la situación de esta mujer. 12 años con esta enfermedad. Me parece que 12 años es demasiado tiempo para una enfermedad. ¿Cuál sería el tiempo bueno para tener una enfermedad? Pues ninguno. Cualquier tiempo en el que estemos enfermos es algo terrible, es una calamidad, es una desgracia que venga sobre nosotros la enfermedad. Sabemos que la enfermedad y la muerte entró por causa del pecado, de la desobediencia, cuando el enemigo tomó el control de la creación de Dios, de la raza humana. Y así que podemos decir que la enfermedad y la muerte no vienen de Dios, sino del enemigo. Así que ¿cuánto desearíamos estar enfermos? Ni un segundo. Ahora imagínense ustedes 12 años de enfermedad. En la Biblia hay a veces periodos de tiempo, como el de aquel paralítico de Betesda que tenía 38 años enfermo. ¿No te parece demasiado tiempo, 38 años enfermo? Pero ahora esta mujer tiene 12 años de flujo de sangre. Pero esta mujer dice que además no solo llevaba 12 años de enferma, sino que había sufrido mucho, dice el texto, a través de los tratamientos y los planes y las estrategias que los médicos le habían impuesto para tratar de resolver el problema. Así que había sufrido mucho por la enfermedad, había sufrido mucho por lo que los médicos estaban haciendo en su cuerpo y había gastado, dice, todo lo que tenía. Y cuando usted lee este texto, y había gastado todo lo que tenía, parece que nada más habla de dinero. La mujer gastó todas las reservas de dinero que tenía, pero si analizamos los textos que leímos al principio en Levítico 15, nos damos cuenta que esta mujer perdió mucho más que todo el dinero que tenía. Porque como leímos, esta enfermedad hacía de esta mujer, que esta mujer entrara en una condición de inmundicia, rechazo total de la sociedad. No podían acercarse a ella, no podían tocarla. Así que esta mujer no solo perdió dinero, posiblemente esta mujer perdió el amor y el respeto de sus vecinos. Tuvo que aislarse de la sociedad. Pero más aún, esta mujer, su esposo no se podía acercar a ella porque se constituían inmundos. Sus hijos no se podían acercar a ella. Así que esta mujer posiblemente en estos 12 años no solo perdió dinero, no solo perdió su lugar en la sociedad, sino que también perdió su hogar.
12 años es mucho tiempo para que un esposo no pueda acercarse, para que los hijos no se puedan acercar a ella. Parece que la condición de esta mujer era tan terrible que ahora esta mujer está en una condición social despreciable. Y ya por 12 años. Así que ahora esta mujer no solo está sufriendo mucho por su enfermedad, mucho por lo que los médicos le hicieron, no solo está sufriendo mucho por todo el dinero que gastó, no está sufriendo mucho solo porque perdió su lugar en la sociedad, sino que también está sufriendo mucho porque ha perdido su hogar, el amor de su esposo, el amor de sus hijos, el contacto con la familia tan necesario. Los que estamos en el exilio, pues nos damos cuenta cuán difícil es vivir lejos de la familia. Imagínense viviendo en la misma ciudad con la familia y no poder verla, no poder tener contacto con ellos. La situación es difícil, pero dice que esta mujer hizo todo lo que podía. Esta mujer fue a ver a todos los médicos y buscó una segunda opinión, una tercera, hasta el punto que dice el texto que en estos trámites gastó todo el dinero que tenía. Ahora la pregunta, y le da título a esta meditación de hoy, ¿qué hacer cuando lo he dado todo y el problema sigue? Porque el asunto es que esta mujer lo perdió todo, pero todavía estaba enferma. Porque si tú dices, no, perdió su lugar en la sociedad, perdió su familia, perdió todo su dinero, pero ya está sana, bueno, pues quizá usted diga, pues cualquier cosa es buen precio para estar sano. Pero el asunto es que esta mujer lo perdió todo y ahora después de 12 años, cuando lo había perdido todo, el problema todavía estaba en su cuerpo. Ahora, ¿qué pasa cuando tú lo has hecho todo? ¿Qué pasa cuando tú lo has dado todo y el problema sigue? Hay algo interesante aquí y que tenemos que entender. Cuando tú tienes un problema de salud y tú lo has hecho todo y tú lo has dado todo para ser sanado, pero el problema sigue, esa es la señal de que ese problema no es tuyo. Ese problema es de Dios. Porque si tú no pudiste resolverlo visitando todos los medios que podías, si tú no lo pudiste resolver gastando todo tu dinero en las gestiones que hiciste, eso indica que tú no tienes poder para resolverlo. Que tú no tienes los medios para resolverlo. Así que ese problema le pertenece a Dios. Ese problema le corresponde a Dios. Qué interesante, ¿verdad? Pero ahora, en el verso 27, mira qué interesante, dice, cuando oyó hablar de Jesús, ¿cuándo qué? Cuando oyó hablar de Jesús. Es importante escuchar de Jesús. Por eso mismo, el Ministerio Dios para Hoy, desde hace ya más de 4 años, está tratando de llevar el mensaje a través de las redes y físicamente en las iglesias para que de alguna manera tú puedas escuchar de Jesús. Para que tú entiendas que no importa cuál es tu situación, cuál es tu problema, que al escuchar de Jesús tú entiendas que hay una puerta de esperanza, que hay una solución para tu problema. Pero tú tienes que hacer lo mismo que hizo esta mujer. Esta mujer no solo escuchó de Jesús, sino que cuando escuchó de Jesús, salió a buscar esa solución que se le estaba brindando. Mis hermanos queridos, en esta tarde estamos teniendo esta meditación para que tú entiendas que no estás solo, que no estás desamparado en este mundo, que Jesús es la solución para tus problemas, para que cuando escuches hoy esta meditación, corras a Jesús. Porque si hasta hoy tú has dado todo, tú has hecho de todo para sanarte y no lo has conseguido,
es porque este problema está en el orden divino. Este problema le pertenece a Jesús. Y tú deberías, después de escuchar este mensaje, ir de rodillas corriendo a los pies de Jesús. Y así que esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, vino. ¿Qué dice la lectura? Vino. Qué interesante. ¿Qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos? La única cosa que podemos hacer por nuestra salvación, la única cosa que podemos hacer por nuestra sanidad es venir a Jesús, la fuente de soluciones para la raza humana. Tú no puedes hacer más nada por ti, tú no puedes hacer más nada por tu salvación. Lo único que puedes hacer es lo que hizo esta mujer. Vino a Jesús. Y qué bueno que en esta tarde hemos venido a Jesús, los hermanos de aquí de West Frankfurt, pero también tú a través del internet estás viniendo a la presencia de Jesús. Porque ese es el primer paso para la solución de tus problemas. Y ahora dice que esta mujer vino por detrás entre la multitud. Recuerda que esta mujer no podía presentarse en público, pero su situación era tan terrible que ella, quizás arrastrándose con la poca fuerza que le quedaba, recuerda que eran 12 años perdiendo sangre de su cuerpo, seguro su hemoglobina estaba mal, sus fuerzas estaban mal, y esta mujer viene y se arrastra, pero qué cosa interesante, dice que viene por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Ahora, ¿por qué esta mujer toca el manto de Jesús? Bueno, la Biblia nos lo explica en el verso que sigue. Porque ella decía, era la fe que ella tenía, porque ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Mis hermanos, qué interesante este punto. Miren, no hay un esquema de sanidad para tus problemas. No hay un esquema de resolver los problemas que vienen y las pruebas que vienen contra ti. Usted no puede decir, no hermano, no haga eso porque eso no es el plan de Dios. Lo que Dios estableció era que había que hacerlo de esta manera. Eso usted no lo encuentra en la Biblia. Y qué lindo que Dios siempre actúa de acuerdo a la fe personal de cada quien. Mire, la Biblia nos presenta muchos casos, pero yo solo quiero mostrarte algunos. Este es uno bueno. Ella dijo, ella creía, ella pensaba, ella tenía la fe de que si solo tocaría el borde de su manto, ella iba a ser sanada. Pero recuerden ustedes el centurión aquel que tenía un siervo al que él amaba como si fuera su hijo y viene corriendo a interceder ante Jesús para que sane a su hijo, a su siervo. Incluso los ancianos de Israel intercedieron por este centurión y cuando Jesús decide ir a la casa del centurión, el centurión le dice, mira, no es necesario que vayas a mi casa. Yo creo que como tú tienes una autoridad tan grande, si tú dices la palabra ahora mismo aquí, yo tengo la fe de que mi siervo sanará. ¿Ves? No es algo establecido. No es la Biblia la que establecía de, oye, no entres a la casa. No, Jesús estaba dispuesto. Porque aunque este hombre fuera indigno, aunque la casa aquella fuera inmunda, Jesús, el Dios de la pureza, cuando toca lo inmundo no se contamina, sino que purifica lo inmundo. Por eso vemos a Jesús que toca leprosos, que toca enfermos, porque Él en su pureza no podía contaminarse. Más bien, su pureza purificaba todo lo que tenía. Pero ahora Jesús obedece el pedido de este centurión, porque él se da cuenta que la fe del centurión es tan grande que el centurión creía que si Jesús daba la orden de sanidad en ese lugar y en ese momento, su
su hijo ahí en su casa iba a sanar. Y Jesús aprueba ese acto de fe de ese hombre. Fíjense que incluso el texto dice que cuando el centurión llegó a su casa se encontró al siervo, a su hijo, sano. Y cuando le pregunta a las personas cuándo sanó, dice el texto, y le dijeron que a tal hora, él se dio cuenta que en ese mismo instante fue cuando Jesús dio la orden allá. Así que Dios lo único que hizo fue premiar la fe que ese hombre tenía. Así que tú crees que si yo doy la orden aquí, tu hijo sanará ya, pues por tu fe lo voy a sanar ahora mismo. ¿Te das cuenta? Ahora esta mujer dice, yo creo que si aunque sea yo toco el borde de su manto, ya con eso la hago. Ahora hay otro ejemplo que es el mismo de Jairo, el que vino a buscar a Jesús. Él tenía otro pensamiento, otro plan, otra estrategia de sanidad. Jairo llega donde está Jesús y le dice, Señor, ven a mi casa y pon las manos sobre mi niña y ella sanará. Así que Jairo tenía una fe. Él decía, yo sé que si tú vienes a mi casa, primer paso, Jairo sabía que si Jesús entraba en su casa, la sanidad y el poder de la salvación estaba entrando también a su casa. Y Jairo tenía la fe de que si Jesús extendía sus manos sobre la niña iba a sanar. ¿Y saben qué? Jesús también premia este acto de fe de Jairo. Él podía haberle dicho, no Jairo, el método es como el del centurión. Ordéname que yo dé la orden desde aquí. No, Jesús dice que se levantó y se fue con Jairo porque Jesús quería honrar la fe de Jairo. ¿Están entendiendo ustedes? Así que si tú tienes un problema de salud y tú entiendes que le debes pedir a Dios de alguna manera, no te preocupes si Jairo lo hizo de una manera, si el centurión lo hizo de otra, si la señora esta lo hizo de otra manera. Según tu fe, Dios va a concederte el anhelo de tu corazón. De hecho, he conocido mucha gente que se han sanado y cuando tú le preguntas, ¿cómo te sanaste? Dice, no sé, yo sentí que Dios me dijo, prepara un jarabe de sábila con esto, con lo otro, y yo lo hice y me lo tomé. Pero él tenía la fe de que si se tomaba ese jarabe, se iba a sanar. Y cuando tú analizas quizás lo que él hizo en ese jarabe, quizás nada tenía que ver con su enfermedad. Pero Dios premió la fe de esa persona que dijo, Señor, yo sé que si me tomo esto en tu nombre, yo me voy a sanar. Y estos ejemplos bíblicos, pues avalan ese procedimiento. No tienes que escuchar lo que otro hizo para tú repetir lo mismo y tú recibir la bendición. Según tu fe, pídele a Dios. Es importante esto. Número 1, que entiendas que si tú no has podido con tu problema y lo has gastado todo y lo has dado todo, es un problema de Dios. Así que lo importante en primer lugar es que vengas a Dios. Y lo segundo es que según tu fe, le digas a Dios, yo tengo la fe de que por venir a ti tú me vas a sanar. O de que yo tengo la fe de que por tocar tu manto tú lo vas a hacer. Él va a premiar tu fe. Porque lo hizo con esta mujer. Porque ella decía, si tan solo tocare. Si tan solo tocare ¿qué? El borde de su manto, yo sé que seré salva. ¡Qué feo de esta mujer! ¿Te das cuenta? Alguien que lo había gastado todo, que lo había perdido todo. Ahora entiende que solo con una aproximación a Jesús, con un acercamiento a Jesús, con un toque del borde de su manto, todo se hubiese resuelto. Ahora te pregunto, si esta pobre mujer hubiese escuchado de Jesús antes de gastarlo todo y de perderlo todo, y hubiese venido y tocado el manto de Jesús, ¿se hubiese ahorrado tanto dinero? Tanto disgusto, tanto sufrimiento, ¿no es cierto? 12 años de enfermedad. Pero tú y yo a veces estamos mucho tiempo sufriendo porque nos resistimos a venir a Jesús. Y ahí está nuestro grande problema. Necesitamos acercarnos a Jesús.
Y entonces, conforme a nuestra fe, hacer un plan con Dios. Haz un plan. Jairo hizo un plan con Dios. El centurión hizo un plan con Dios. Esta mujer hizo un plan con Dios. Haz tú tu propio plan con Dios. Pero ven a Dios. Acércate a Él y haz un plan con Él y tu problema se resolverá. Hay algo interesante en este asunto. Jesús iba con una multitud. Todo el mundo le tocaba. Pero cuando esta mujer lo toca, Jesús tiene que detenerse. ¿Por qué? Dice el verso 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Mis hermanos, increíble. Inexplicable. Llámalo como quieras. Pero esta mujer que llevaba 12 años enferma, que había gastado todo, que lo había perdido todo, en el mismo instante que ella toca el borde del manto de Jesús, como ella creía, dice la Biblia, que en ese mismo instante se sanó, fue sanada. Eso es algo interesante que quiero que tú entiendas en esta tarde. Si vienes a Jesús con un plan y pones tu plan en los pies de Jesús, no vas a tener que esperar mucho para ver el resultado. Pero por favor, ya no dilates más tu encuentro con Jesús. Ven a Él y haz un plan con Jesús, que Él va a premiar tu fe. Dice que esta mujer, aunque parecía un poco loco su plan, en el instante vio el resultado de su fe. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Después de 12 años, mire cuán simple fue su sanidad. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, ¿qué dice allí? Que Jesús supo que había salido poder de él. Es algo interesante, porque a veces venimos a Jesús y hacemos un plan, es decir, le informamos a Jesús de nuestro problema para que lo resuelva. Y luego nos vamos dudando de que si Jesús lo puede hacer. Y ahí es donde todo se traba, donde el milagro no puede producirse. Porque es tu fe la que va a hacer que de Dios salga el poder. Incluso nota que Jesús no se había percatado de que alguien se estaba acercando para tocarlo de esta manera. Y ahora Jesús nota que sale poder de él. Y cuando Jesús siente que de él mismo sale poder, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Fíjense qué interesante. La señora sentía con fe de que si tocaba solamente el borde de sus ropas, iba a ser sanada. Y ahora Jesús no dice, ¿quién me tocó? No, Jesús dice, ¿quién tocó mis vestidos? Imagínense, parece una pregunta tonta. Los discípulos, miren cómo reaccionan. Sus discípulos le dijeron, pero Señor, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién ha tocado mis vestidos? Todos los que te quieren tocar han tocado tus vestidos. ¿Cómo vas a preguntar una cosa así? Pero miren qué cosa. Había quizás cientos de personas alrededor de Jesús tocando a Jesús. Pero Jesús sabía que dentro de toda esa multitud había una sola persona que lo había tocado con un toque especial. Qué triste que muchas veces venimos a la iglesia muchas personas, pero quizás solo uno sale bendecido. Quizás Jesús solo nota el toque de uno solo. Ahí estaba toda la multitud apretando a Jesús. Toda la multitud tocando a Jesús. Y ahora viene Jesús y no pregunta cuántos me han tocado. Él dice, ¿quién me ha tocado? Alguien me ha tocado. Y el verso 32 es interesante porque Jesús
quiere buscar, está buscando, quiere saber quién es la persona que lo ha tocado con fe. Y dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Así que Jesús estaba investigando entre la multitud quién podía haber sido. Entonces, dice el verso 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, porque fíjate que esta mujer ni siquiera pidió autorización para acercarse a Dios. Esta mujer ni siquiera le presentó un plan a Dios. Ella vino por detrás, dice la Escritura, de incógnita, entre la multitud. Solo en su corazón, Dios el Padre de los cielos veía la intención de esta mujer, su fe, porque Jesús estaba muy entretenido, complicado con toda la multitud aquella. Y ahora esta mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Ahora esta mujer adora a Jesús en público, no se avergüenza, y le dijo entonces toda la verdad. ¿Cuál es toda la verdad? Toda esta que acabamos de estudiar hoy. Señor, yo llevo 12 años enferma. Señor, yo lo he perdido todo, lo he gastado todo, me quedé sin familia, soy una despreciada de la sociedad. Y yo sentía que aunque no era digna de acercarme a ti, yo pensaba que si yo te tocaba, aunque sea el borde de tus vestidos, tú podrías hacer algo por mí. Pero lo impactante, Señor, es que tú lo hiciste. Que en tu grande misericordia has derramado tu poder sobre mi vida y he sido sanada. Esto es un caso excepcional, porque es la única mujer que no llega y le pide directamente a Jesús o le da un plan. Ella traía su propio plan y lo ejecuta. Y queda sorprendida y temiendo del poder de aquel maestro que estaba frente a ella. ¿Quién es este Jesús que aún sin pedirle de él, cuando es tocado con fe, sale poder para asistir a sus hijos? Ese es el Dios nuestro, señores. Y ahora a Jesús no le queda otra cosa que decir lo que dice en el verso 34. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote para siempre. Jesús la liberta. Jesús ahora oficialmente la declara limpia, sana y salva. ¿No te gustaría tener estas 3 declaraciones de Dios en esta tarde? Que Dios hoy, porque te has acercado con fe a Él, pueda declararte sano, salvo y libre. Este es un momento especial. Este es un momento en el que tienes que tomar una decisión. Como esta mujer. Ya que has escuchado de Jesús, ahora corre a Él. Con el plan que tengas. Proponle ese plan a Jesús, que conforme a tu fe, si vas con ese plan a Jesús sabiendo que Jesús puede hacerlo a través de esa estrategia que traes, no te preocupes, tú preséntasela a Dios, pero ven a Él y deja que el poder de Dios te cubra. Y deja que la gracia de Dios te alcance. Y deja que la misericordia de Dios sea suficiente para ti, para tu problema. Dios está deseando de gente que se acerque a Él, avisándole o sin avisar, con este plan o con cualquier plan, pero acércate a Dios en esta tarde, porque Él, el Dios de la misericordia y la gracia, el Dios de la salvación, no desampara a sus hijos. ¿Cuál sería nuestra oración entonces en este momento? Podríamos decir quizás, Señor, así como le he dado todo y el problema sigue, dame el valor de venir a ti para que tú lo resuelvas. A través de tu Espíritu Santo, hágame
Déjame extender mi mano de fe para tocar su manto, Señor. No permitas que nada pueda impedir que yo venga a ti para entregar mi vida rota, para que tú la repares. Mis hermanos queridos, haz esta oración ahora mismo. Allí en el lugar donde estás, dile a Jesús: ya lo he gastado todo, lo he dado todo y mi problema sigue. He venido a ti con una estrategia. Permite que a través del Espíritu Santo yo pueda alcanzar misericordia y gracia. Te vas a acordar de estas palabras que te estoy diciendo, porque el Señor de la misericordia y la salvación escuchará tu voz en medio del dolor. Dios te bendiga en esta tarde. Corre a Jesús sin miedo y con la fe de que Él te va a escuchar y de que Él va a resolver todos tus problemas. Dios te bendiga en esta tarde. Vamos a tener una oración. Amante Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque hemos visto la situación y la condición en la que se encontraba esta mujer. Y hemos visto también, oh Padre bendito, cómo tu misericordia y tu gracia estaba disponible para ella, solo por decidir acercarse a ti con fe. No tuvo ni siquiera que avisarte, que proponerte el plan, porque tú, como lo dice Hebreos 11, premias a los que se acercan a ti con fe. Permite que en esta hora, oh Dios, también nos acerquemos a ti para pedir la sanidad de Rafael Valdés, de Adaluz Tolentino y también de mi hermano de aquí de la iglesia que está grave. Permite, Dios, que Bernard Webb pueda sentir que tu mano en esta misma hora pasa sobre él, trayendo sanidad. Porque yo tengo la fe, como esta mujer, como el centurión, como Jairo, de que si tú pones tu mano de sanidad sobre ellos en esta hora, ellos sanarán. Te pido también de manera especial para todos los que están escuchando este mensaje, que tu mano de sanidad también pase sobre ellos y conforme a su fe, tú puedas resolver todos sus problemas. En tus manos los estoy poniendo en esta hora con la seguridad de que tu gracia les alcanzará, de que tu misericordia les será suficiente, de que tu salvación estará dispuesta para ellos en este mismo instante. Pon en su corazón el anhelo de correr a ti. Recíbenos hoy y transforma nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ha sido un privilegio compartir nuevamente con ustedes. Gloria a Dios porque ha sanado a nuestros hermanos y nuestra iglesia ha vuelto a abrir. Les esperamos el sábado siguiente. Dios les bendiga.